Pastor Wilson, já está gravando, tá? Eu Amém, pastor, graças. vou passar de host. Sim, Aí va, já está também. perfecto. Entonces ya puedo compartir acá la pantalla. Ah, creo que ya la puedes ver, ¿no? Sei, já se ¿Me vê. Sí, confirmaría? sí, pastor, ya se ve. Bárbaro. Son 7:03. Vamos a empezar con oración. Creo que están entrando todavía algunos hermanos. ¿Qué les parece si damos 2 minutitos más? Entraron dos ahora recién. Unos 2 minutitos más. Ajá. ¿Recibieron ustedes ahí en su grupo de WhatsApp a un archivo llamado Apocalipsis 20? Necesito que ustedes descarguen este archivo que lo vamos a usar hoy. Vamos a leer y me gustaría que todos acompañasen desde su computadora la lectura. ¿Está bien? Ya vayan preparando el archivo. Bien, vamos a orar entonces. Así empezaremos nuestra clase de hoy. Querido Dios, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia infinita. Estamos delante de tu presencia, Señor. Y por ello pedimos que tú hables con nosotros. Ministra nuestro corazón, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdenos a comprender tu poderosa palabra. Tú, Señor, te revelas a través de las escrituras y hay cosas que tú has guardado para ti, Señor. Pero las reveladas nos ha dado a conocer y a comprender tu grandeza, tu gloria, tu poder, tu verdad, oh Dios, como muchas veces repite el apóstol Juan, tu verdad, Señor. Dios querido, bendice a cada uno de los estudiantes, que podamos juntamente contribuir uno con la vida del otro, para que podamos juntamente crecer también aprendiendo desde tu palabra. Sé con nosotros, tendo nosotros misericordia, en el nombre de Jesús, además de enseñarnos, ministra nuestro corazón, para que salgamos de esta clase edificados y fortalecidos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, nosotros estamos ahora entrando en la teología juanina, o joánica, como dicen algunos autores, ah, y tiene algunas cosas que nos llaman la atención en Juan, ¿no? La teología juanina involucra qué? Involucra el Evangelio de San Juan, las tres epístolas, primera, segunda y tercera epístola de Juan, y el libro de Apocalipsis, ¿no? Voy a involucrar el libro de Apocalipsis acá. Estaba dejando el libro de Apocalipsis para trabajar dentro de la última clase, que sería el tema de ¿cómo se dice? Literatura apocalíptica, y iría a involucrar Apocalipsis. Pero quiero arrancar con Apocalipsis acá también, por ser parte de la teología juanina, pero también por poco tiempo que tenemos, que no vamos a conseguir agotar lo que sería de la clase última. Entonces quiero involucrar un poco para que podamos ir trabajando ya por lo menos el inicio ahí de Apocalipsis. Ah, Dentro del Evangelio de Juan, esos factores llamativos
nos llama atención para que Juan casi no utiliza el término reino de Dios. No es que no utiliza, pero casi no lo utiliza, sino que utiliza el término vida eterna como reemplazando este término reino de Dios, ¿no? Cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan, los términos siendo utilizados como vida eterna, sepamos que él está refiriéndose a un reino venidero y a un reino que ya arrancó. Es decir, está refiriéndose al reino de Dios, porque los que tenemos la vida eterna no es que nosotros la tenemos únicamente después de nuestra partida de este mundo, o sea, o nuestra muerte o la segunda venida de Cristo. No, la vida eterna ya arrancó en la primera venida de Cristo. La obra de Cristo en la cruz arrancó con la vida eterna que nosotros la tenemos. A ver, parece que salió acá. Esta vida eterna que nosotros la tenemos en Cristo Jesús ya empezó en su primera venida, ¿no? Cuando Cristo muere y resucita por nosotros, a partir de ahí, él dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí y está muerto, esté vivo, no, nunca más morirá, no morirá. Entonces nosotros comenzamos con la vida eterna. Ay, perdón. Comenzamos con la vida eterna en la obra completa de Cristo Jesús y estamos esperando la consumación de esta vida eterna para que no experimentemos más la muerte del cuerpo físico en su segunda venida. ¿No es cierto? Otra cosa a que Juan hace énfasis es el Espíritu Santo. Y así hace énfasis no solo en su evangelio, sino que también en sus epístolas, que vamos a ver un poquito más abajo. El Espíritu Santo para Juan es el Espíritu de verdad, es la marca que nos sella, ¿no? Y él va a hablar un poco acerca de esta controversia, no una controversia, vamos a decir así, enfrentamiento, esta dicotomía entre marca de la bestia de Apocalipsis 13 y también la marca de los salvados en Apocalipsis 14, que es el sello del Espíritu Santo, conforme Pablo nos enseña en Efesios 1 del 13 al 14, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo, Pablo nos habla ya en la segunda epístola, en la primera epístola, diciendo, probad a los espíritus si son de Dios. El Espíritu Santo es aquel que reside en el salvado, en aquel que tiene a Cristo, en aquel que pertenece a Cristo, en aquel que es simiente de Cristo y no simiente de la serpiente. Juan nos deja bastante evidente esas diferencias, ¿no? Y él habla de forma bastante fuerte, tanto en el Evangelio citando a Jesús, es decir, utilizando las palabras de Jesús cuando habla a los fariseos en Juan 8:44, cuando dice que ellos son hijos del diablo, ¿no? Y cuando vemos allá adelante en Juan capítulo, en primera epístola de Juan, cuando él dice que todos los demás, el mundo entero está bajo el maligno, y nosotros sabemos que somos de Dios por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces hay un enfoque bastante fatídico en el Espíritu Santo, en la teología juanina. Otro enfoque que Juan hace es un enfoque escatológico. Juan está siempre hablando del verbo de Dios que nosotros, según su frase, su mismo texto dice, nosotros como apóstoles, eh, lo vimos y lo tocamos, el verbo de la vida que nuestras manos apalparon. Es bastante interesante. Él hace mucha énfasis en que Jesús es el mismo Dios que vino en carne y hueso, vino corporalmente.
y la doctrina teológica de Juan está siempre cimentada en esta defensa, una defensa de aquel que dice que Jesús no es el Cristo. Nosotros podemos ver que Juan estaba enfrentando a aquellos que pensaba, y digamos assim, hoje é um debate teológico, não, del Cristo Jesús histórico, ¿no es cierto? Y Jesús de las profecías o Jesús de las escrituras. Entonces, lo que Juan enfrentava neste momento seria mais ou menos isso. Alguém está pensando que este Jesús, que é homem, que é hermano de Pedro, que de Jacobo, este Jesús, el hijo de María y José, não é um Deus, não é um Deus. Essa foi a defesa teológica de Juan, concentrada em toda sua literatura. Juan sempre enfrentava este dilema y decía repetidas veces, innumerables veces, de forma extensiva y exhaustiva, que aquel que cree que Jesucristo es el Señor, llegando a decir de esta manera, es salvo, ¿no es cierto? Porque aquel que nega que Jesús, ¿quién es el anticristo? Dice Juan, ¿no? Vamos a ver un poquito más abajo algunos textos enfocados en eso. Ah, ¿Quién es el anticristo sino aquel que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús vino en carne y hueso, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta defensa de Juan respecto a la divinidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Entonces, trabaja un enfoque escatológico por ser divino Jesús, todo lo que dijo es verdad, y por ser verdad, todo lo que dijo va a venir una segunda vez. Entonces, estamos tratando de vida o muerte. No estamos tratando de Dios y el mundo. Entonces, siempre Juan hace estos enfoques, luz y tinieblas, como corrobora con el texto Colosenses 1:13. Bueno, entonces acá un poquito más de tensión. Llegamos acá en el verbo de la vida, volviendo ahí a este asunto que menciona Juan. Cuando vemos Juan 3, 14, 15, por ejemplo, Juan 8, 28, vemos ahí que Jesús venció por el cuerpo de muerte, de la debilidad sacó la victoria. Él ha vencido de forma con los principios del reino y no con los principios de este mundo. ¿No es cierto? La victoria de Cristo fue con la debilidad, como dice Pablo, que Dios llamó a los débiles de este mundo para confundir a los fuertes eh, y a los no sabios, digamos así, los locos, los de este mundo, para confundir a los sabios, la sabiduría de este mundo, ¿no? Entonces no es por la fuerza humana, no es por el poder humano, no es por el reino de este siglo, la forma como nosotros vemos y es común para nosotros en este mundo, este reino humano, que digamos es un reino maligno, ¿no es cierto? Trabaja con ciertos valores y principios y propósitos y Jesús trabajó totalmente contrario, totalmente cimentado, focado en el reino de Dios. Y es lo que Juan nos muestra ahí en capítulo 3, 14, 15, cuando dice, cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Mira qué comparación. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué se hizo esa comparación con la serpiente en el desierto? ¿Por qué Dios mandó Moisés levanta esta serpiente que siempre simboliza muerte? Serpiente siempre simboliza la maldad, la simiente de lo malo, ¿no es cierto? Claro, porque nosotros vimos eso en Teología Bíblica del Antiguo Testamento. En el desierto la serpiente estaba picando y matando a aquellos que eran, digamos assim, rebeldes dentro de Israel y eran los que murmuraban. El Señor envió las serpientes para atacarlos. Y cuando Dios cesa con este tema del castigo de la serpiente en el desierto, manda con que Moisés levante una serpiente de bronce y ponga una madera levantada para que todo aquel que mirase la serpiente y hubiese sido picado
mirase a la serpiente de bronce, sería sanado de la picadura. ¿Qué es lo que pasa estudiando este texto? ¿Por qué este símbolo representaba una salvación, ya que era un símbolo de muerte, ¿no es cierto? ¿Y por qué esta comparación acá en Juan 3, 14, 15 de Cristo siendo levantado comparando con la serpiente? Es bastante interesante, hermanos, que todo en las escrituras tiene su sentido, ¿no? No es en vano que Dios mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce para que cuando llegase acá en la primera venida de Cristo, eso fuese comparado. Dios trabajó una tipología, Dios trabajó un escalonamiento, es decir, un tipo allá en el Antiguo Testamento para traer un antitipo acá en el Nuevo Testamento. Y vemos acá algo tremendo, porque esta serpiente simbolizaba realmente la muerte y que cuando mirasen a la debilidad de la muerte podrían ser sanados. Cristo vino en cuerpo de muerte y a través de su cuerpo de muerte obtuvo la victoria. Entonces, una comparación, una tipología, ni solo comparación, una tipología, un escalonamiento trayendo desde una serpiente en el desierto, es decir, símbolo de muerte, cuando miraba el símbolo de muerte, es decir, cada vez que nosotros mirásemos para Cristo, como dice Isaías 45, mirad hacia mí, sed salvos, ustedes todos los términos de la tierra. Y cuando Jesús habla en Juan 12, diciendo así, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré todos a mí. Es interesantísimo cómo el Evangelio de Juan corrobora ese pasaje del desierto allá en Moisés, ¿no es cierto? Entonces vemos ese texto, dice cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eterna. En Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es impresionante porque Pablo también habla acerca de esta debilidad de la carne en Romanos 8, cuando dice que nosotros no pudimos cumplir la ley de Dios porque la carne nuestra era débil suficiente para impedirnos. No que la ley fuera mala, sino que la debilidad de la carne nos impedía. Yo quiero que tú acompañes conmigo Romanos 8 y Cristo con la debilidad de la carne vence a la carne y a la muerte. Muy interesante. Dice así, capítulo 8, versículo 3 de Romanos, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, la ley era débil, por la carne, es decir, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, la carne era la debilidad de la ley, en donde nosotros no podríamos cumplir con la ley a causa de la carne. Y a causa de esta debilidad, nosotros tuvimos la muerte. Cuando viene Cristo, viene en debilidad de carne para vencer en la carne de pecado, es decir, aquella carne que nos traía la muerte, vencer en esta carne, venciendo a la muerte, trayendo a nosotros vida a través de su propia muerte, es decir, a través de su propia debilidad. Entonces vemos ahí el símbolo de muerte, que es nuestro cuerpo carnal, en una cruz, Cristo siendo nuestro sustituto. Cuando miramos al símbolo de debilidad, de muerte carnal, débil, tenemos vida. Qué cosa tremenda, qué cosa tremenda. Eso es maravilloso. Bueno, y ahí también tenemos la tensión entre los dos reinos en el Evangelio de Juan. Hay mucha cosa, hermanos, pero estamos tratando de ser bastante resumidos, ¿no? Capítulo 10 versículo 1 vemos claramente la tensión entre los dos reinos cuando Jesús dice, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Hay un pastor de ovejas que entra por la puerta. Hay un ladrón y salteador. Juan, cuando llega acá en 10:10, nos va a decir, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Entonces, este ladrón no pertenece al reino de Dios, no es de Dios, no es simiente de Dios y no es
ni siquiera una otra persona. Este ladrón mismo es un símbolo de Satanás, ¿no es cierto? Acá está refiriéndose al Satanás que quiere entrar por la ventana y sacar las ovejas del pastor. Ah, Juan 10 1 al 23, la narrativa del ladrón y el asalariado y del pastor verdadero. Entonces, cuando va un poquito más adelante, empieza hablando de Satanás, después empieza hablando del asalariado y el pastor. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el pastor de las ovejas, Él está comparando su vida, chocando su vida con el reino de Satanás, que entra por la ventana, es salteador y quiere robar a las ovejas, engañar a las ovejas. Pero más adelante ya hace una comparación entre el falso pastor, que es aquel que es asalariado, que quiere sacar provecho del pueblo de Dios, ¿no? Y Juan 10 26 hace él una declaración que nadie le gustaría escuchar. Vamos a leer este texto. Juan, capítulo 10 versículo 26 nos dice así: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Escuchar eso dicho de la boca de Jesús es algo muy duro de oír y que nadie jamás quiere escuchar. Nadie, ninguno de nosotros queremos escuchar a Jesús diciendo, ustedes no son de mis ovejas. ¿No es cierto? Por eso no pueden creer. Qué cosa tremendamente fuerte y es dicho por Jesús mismo en el Evangelio de Juan. Entonces, el Evangelio de Juan es un evangelio aparte, es un evangelio que presenta a Jesús como Dios, un evangelio que trae el reino de Dios mencionando siempre vida eterna, un evangelio que por eso se distingue de los sinópticos porque trae una revelación muy cercana y más íntima de Dios que los demás evangelios, ¿no es cierto? En el Evangelio de Juan es el único lugar que dice que Jesús es el arqué, el verbo. Él es el principio primordial de todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, es el Evangelio de Juan que dice que Jesús es la resurrección y la vida. Es el Evangelio de Juan que trae grandezas de la revelación de Jesucristo tan profundas como era Jesús cercano de este apóstol, ¿no? Como quien acostaba la cabeza en su pecho. Entonces tenemos una preciosidad en el Evangelio de Juan. Pero es un evangelio también que habla de forma más abierta, más fuerte, no tiene, ¿cómo puedo decir? No tiene medidas, las palabras vienen de forma bastante eh, directas, ¿no? Bastante directas. Y por ser tan directas, llegan a ser duras, ¿no es cierto? Es el único evangelio también en donde Jesús dice directamente a los fariseos que ellos son hijos del diablo, ¿no? Habla de forma bastante fuerte y dura. Bueno, tenemos acá también la humildad del rey, ¿no? Cuando Juan 12:15, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Es decir, ahí es un confronto contra los valores del reino mundano, terrenal, del reino que estaba establecido cuando llega Jesús. Jesús no llega como esperaban ellos, que esperaban una visión de, una vista de un hombre poderoso bélicamente, políticamente y económicamente, y que iba a tomar el trono que había sido perdido de la casa de David y que iba a reinar visiblemente sobre Israel. Este no es el reino que Jesús vino a restaurar. Él vino a restaurar el reino usurpado por Satanás y entregar a la mano de la iglesia. Jesús logró y cumplió con su misión. Vamos a ver en este texto que les compartí, vamos a ver eso a detalle, ¿está bien? Pero vamos seguir acá hasta chegar aí.
El revelador pasaje de los griegos, Juan 12, 20 al 36. Este es un pasaje de los más evidentes, fuertes, más preciosos, digamos así, del libro de Juan respecto a los dos reinos y sus dos simientes. Hay cosas reveladoras acá. Y ahora déjame ver si vamos a pasar para el texto. ¿Qué horas tenemos? 7:30. Vamos a pasar para el texto que tenemos ahí. Ustedes tienen un texto y yo quiero que leamos este texto. Tomen el texto en sus manos o sus pantallas, ¿no? ¿Ya lo tiene? Sí, Amén. pastor. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer un favor. Inicialmente vamos a leer el capítulo, el capítulo 12 de Juan, versículos 20 hasta el 36. Alguien lo lea y vamos después a leer Apocalipsis 20. Vamos a leer esos dos textos. ¿Puedo Ah, leer San Juan? San Juan 12 del 20 al 36. Listo, ahí leo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Filipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida, en este mundo para vida eterna le guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre, entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijo de la luz. Perfecto, amén. Glória a Deus, graças Heriberto. Já vamos comentar esse texto, pero vamos ler agora Apocalipse capítulo 20, el texto que ustedes lo tienen en la mano, del versículo 1 hasta el 3 por ahorita. Ahn, Después vamos leyendo un poquito más. Leo entonces, pastor. Sí, por Vi favor. a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Vamos a leer un poquito más. Lea también hasta el versículo 5. Sí, Bueno, ahí continúo. Y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Hasta ahí nomás. Mira que interesante, ¿no? El texto. Ah, ¿Cómo interpretamos Apocalipsis a la luz de los dos reinos y sus dos semientes? ¿Cómo interpretamos este capítulo 12 de Juan? Y cómo vinculamos todo eso a todo lo que hemos estudiado en teología bíblica del Nuevo Testamento y también cómo podemos comprender la escatología en ese sentido, ¿no? Con los fines de los tiempos, como es un ejemplo de Apocalipsis 20. Vamos a leer acá el texto que preparé para ustedes. En este texto traté de poner mucho contenido de lo que ya hemos estudiado para que ustedes puedan saber vincular todo ese contenido, ¿ok? Yo voy leyendo porque voy comentando. Bueno, este texto se relaciona con 2 Tesalonicenses 2, 6 al 7, teología paulina, Apocalipsis 20, del 1 a 3, obviamente, el que leímos, Job 7, 12, ahí quiero ir leyendo algunos pasajes, así que me ayuden, por favor, a leer algunos pasajes. Job 7:12, Marcos 3:27, Isaías 49:24 al 25, Colossenses 2:15 y otros más que no puse. Pero ahorita vamos a leer los versículos, así que les voy diciendo, prepárense para ir abriendo sus Biblias ahí en estos textos que a medida que voy citando abajo, vamos abriendo y leyendo. Pues tiene que ver con la victoria de Cristo en la cruz desde su primera venida, entrando en la casa del valiente, atando y deteniéndolo hasta que entre la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25. ¿Qué es lo que dice Romanos 11:25? ¿Alguien puede leer, por favor? Simplemente dice que va a entrar va a entrar la plenitud los gentiles. Bueno, sí, está demorado la lectura, ¿no? Dice con más detalles. Antes de la segunda venida de Jesús. El texto que recién leímos, ¿no? Voy a comentar un poquito. De Apocalipsis 20, dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuándo pasó eso? Acá está en el segundo párrafo nuestro. El milenio simbólico de Apocalipsis 20, 1 al 3. La guardia puesta sobre el diablo en Job 7:12. Ahora sí, Job 7:12. ¿Alguien lo abrió? Job 7:12. Quien abrió puede abrir su micrófono y leer. Vamos, hermanos. Ahora leo, pastor, estoy abriendo. Yo había abierto Marcos, pero leo Job Sí. siete Job doce 7:12. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Exactamente. Ahí vemos un texto. Está hablando ahí me olvido el nombre del monstruo. Es eh, El Leviatán. el Leviatán y tiene un otro también, Behemoth, algo así. Y ahí este monstruo le pregunta, ¿no? ¿Soy yo un monstruo marino, ¿no? Para que me pongas guardia. ¿Qué estamos viendo ahí? Vemos, obviamente, un sentido sensus plenior, un sentido que trae, que lleva a un conocimiento que significa algo más adelante, más para trabajar como una tipología allá para Satanás mismo en Apocalipsis 20 y también vemos otro sentido ahí en Isaías 49, 24 y 25. Lea, por favor. ¿Será Será- quitado el botín al valiente?
¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Maravilha. O que estamos vendo aí? Estamos vendo quando e que significa esta prisão de Satanás, este milênio. O que significa? Então, estamos vendo um texto em Job, em donde há uma indicação de alguém que necessita de guarda, alguém que vai estar preso. Quem? Um monstro marino. Sou eu um monstro marino? Sim, tu eres um monstro marino. E nós vamos ver em Apocalipse 13 que salió del mar un monstruo, ¿no es cierto? Un dragón. Entonces va indicando, y mar representa todas las fuerzas enemigas, lugar inestable en donde nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en la actualidad, en un mundo gobernado por algo totalmente inestable, fuera de la voluntad de Dios. Eso es mar. Cuando vemos Apocalipsis 22, que dice, y vi nuevo cielo y nueva tierra, y el mar já não existe. Uau! Não é simplesmente um rio ou uma água. O mar que foi enfrentado por el pueblo de Deus, o Mar Rojo, representava todo isso, todo um inimigo poderoso adelante e outro inimigo atrás. Um inimigo no mar e um inimigo en la tierra. Ustedes se acuerdan de Apocalipse 13 que Juan vio dos bestias, una que salió de la tierra y la otra que salió del mar. Entonces nosotros vemos ahí y no es en vano, hasta mismo las mitologías, los que trabajan con Umbanda, tienen un sentido fuerte, las aguas, espíritus de las aguas. ¿Por qué? Porque todo eso viene sacado de la Biblia, viene sacado de interpretaciones bíblicas y tiene todo que ver con lo que es un sentido espiritual, este significados del mar. Entonces, cuando nosotros miramos para un texto en donde nos dá uma indicação em Job, hablando de forma profética, de forma tipológica, de poner guardia, em donde Apocalipse 20 diz que um dragão será preso, será apresado, e quando diz Jesus, não é certo? Dizendo, allá em Marcos 3:27, que Dina abriu, dizendo que para tomar el, del valiente sus bienes, saquear su casa, tiene que atarlo antes. Y esto está cumpliendo la profecía de Isaías 49:24 a 25, que dice, atará el valiente y sacará su botín al tirano. ¿Quién hará eso? ¿No es cierto? Solo Jesús Cristo puede hacer eso. Estamos hablando del reino terrenal caído. Estamos hablando de quien reina sobre la tierra. Estamos hablando del poder de Satanás, que Jesús tenía que venir y atar este valiente. ¿Y atar de qué? ¿De qué funciones? Volvamos a Apocalipsis. Versículo 2 dice así, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y ató por 1000 años. Primera venida de Cristo, ató el valiente, cumplió con la profecía de Isaías, cumplió con lo que la tipología de Job nos muestra, segunda Tesalonicenses 2, de 6 a 7 también, que más tarde vamos a leer. Y también vemos acá que lo ató con una función, versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un su sello sobre él para que no engañase más las naciones, hasta que fuese cumplido los 1000 años. ¿Quién reina después que el valiente está atado? Reina el Señor Jesucristo, que despojó el botín, es decir, trajo del valiente, del tirano, lo que estaba preso, llevó cautiva la cautividad, Efesios capítulo 4, y dio dones a los hombres. Estos dones es lo que dice Jesús en Mateo 18, versículo 16, 18, 20, que dice que él estableció su iglesia y que él le dio las llaves del reino a esta iglesia. Entonces, esos son los despojos, el botín repartido una vez que está atado el valiente. Entregó el gobierno, el reino, en las manos de la iglesia y la iglesia reina con Cristo el día de hoy. Ahora, miremos un poquito más adelante, ¿no es cierto? Después de censo pleno ahí, volvamos a nuestro segundo párrafo.
censos plenios de Isaías 49, 24 y 25, empezó en la primera venida de Cristo y durará hasta este milenio simbólico. Empezó en la primera venida de Cristo, durará hasta que sea suelto el diablo. Ustedes vieron conmigo ahorita que está encerrado para no engañar a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine el milenio simbólico. No es después de la segunda venida de Cristo que va a venir un milenio literal. No, ya está aconteciendo el milenio y estamos con todos los textos indicando que este reino que reinaba Satanás, este dragón que estaba gobernando este siglo, fue atado para, con una de sus funciones, neutralizar, para no engañar las naciones. Es decir, el evangelio ahora no puede ser impedido de ser predicado. Nosotros vamos a imaginar en el mundo malo que vivimos y la cantidad, hermanos, de herramientas, de bendiciones que la iglesia todavía subsiste teniendo. Esto es poder de Dios, no es por brazo humano. No podemos sostener todo eso. Nosotros tenemos herramientas como Logos, que está en la nube y que tenemos herramientas preciosísimas, cosas carísimas, que hay equipos y iglesias que pueden mantener eso. Nosotros tenemos misioneros alrededor del mundo entero, solo en APMT, estoy mirando la página hoy, tenemos 299 misioneros siendo sostenidos por Dios alrededor de todo el mundo. En el reino donde gobierna Satanás, jamás pudimos tener eso, hermanos. En ningún momento en la historia, 42 países, solo nosotros, Iglesia Presbiteriana, estamos presentes. Solo nuestra iglesia, imagina todas las iglesias del mundo. ¿Qué cantidad la iglesia presbiteriana de Corea, por ejemplo, la más grande del mundo? Imagina qué cantidad de misioneros debe tener. Imagina qué cantidad de misioneros debe tener la iglesia de Estados Unidos. ¿Cómo vemos el reino de Dios prosperar? Porque el diablo no puede impedir el avance de la obra de Dios mientras esté preso. Va a llegar un momento que va a ser suelto. Vamos a seguir un poquito más adelante. Entonces, poco antes de la segunda venida de Cristo, para pelear, él será suelto contra los santos y el cordero y ser destruido. Si nosotros vemos Apocalipsis 20, del 7 hasta el 10, vamos a ver que él será suelto. Vamos a mirar acá, los que tienen su Biblia abierta me acompañan. Versículo 7, Apocalipsis 20, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Suelto, entonces volverá a engañar a las naciones y es que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahí va a lograr seducir a las naciones. Va a decir, ven, 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 vamos a luchar en contra de este pueblo del evangelio, esta Biblia, estos principios, estos valores que nos juzgan y nos molestan, nos impiden de hacer lo que queremos. Va a seducir a las naciones, dice la palabra de Dios, y saldrá a engañar a las naciones, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Estoy leyendo el versículo 8. El número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Mira, el campamento de los santos, ¿qué significa? Y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Acá ya está hablando de la segunda venida de Cristo y el diablo y el final victorioso del Señor. Y el diablo, versículo 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se terminó todo, todo acá. El diablo fue destruido. Entonces empieza una nueva sesión, ¿es cierto? Dentro de Apocalipsis, ustedes saben que Apocalipsis son varias sesiones que se repiten, que se van haciendo como ¿cómo se puede decir? Una repescaje, cada vez aumentando y contando detalles más profundos de la revelación de Dios. Como si fuera, como dije una otra vuelta, como si fuera cámaras en estadio de fútbol que usted va a ver de ángulos distintos el mismo pasaje
pero contado con más detalle. Cuando usted ve de un ángulo, usted no comprende todo, y después cuando ve del otro, ya había visto por el ángulo uno, dice, wow, entonces parece que realmente fue así. Cuando ve por el otro ángulo y otro ángulo y otro ángulo y el ángulo del fondo del golero, del arquero, entonces ahí te termina de cerrar toda la imagen. Usted hace una imagen de 4 dimensiones, no solo 3D, sino que de 4 dimensiones, viendo todos los ángulos. Y ahí, cuando tú ves todos los ángulos, tú puedes tener más claridad, más convicción acerca de lo que realmente está pasando. Entonces, lo que el texto bíblico acá nos muestra desde la primera venida de Cristo, terminando en el versículo 10, desde su primera prisión, primera venida, hasta su segunda venida y consumación del siglo. Entonces, el diablo será preso, el diablo será suelto por un poco de tiempo, el diablo levantará las naciones contra los santos. Apocalipsis 13 dice que los vencerá. Apocalipsis 17 también dice que los vencerá. Y después el Señor lo vencerá a Satanás. Vencerá con nosotros a Satanás. Ahora, este que vencerá a los santos, vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a seguir acá con el texto. Párrafo tercero de nuestro PDF. Leamos. Observa que la misma expresión utilizada para tal valiente en Marcos 3:27, Mateo 12:29 y Lucas 11:21 al 22, y repartía el botín profetizado por Isaías 49:24 al 25, el botín será arrebatado al tirano, es utilizada para prender al dragón de Apocalipsis 22 y 3. La misma expresión. A primer momento, Jesús vino únicamente a la casa de Israel y no quería revelarse todavía al mundo. Cotéjese Mateo 15:24. Este sí tenemos que leer para que ustedes comprendan. Acá, si no me falla la memoria, cuando viene la mujer cananea, la griega y sirofenicia. Mateo 15:24, un versículo solo, y Marcos 7:26 al 28, son 3 versículos. Por favor, alguien lea. Si encontró, puede leer, amado, para ganar un tiempo. Tenemos muchos detalles para ver. Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perfectamente. ¿Viste cómo la respuesta de Jesús a esta mujer cananea o griega, sirofenicia, es lo mismo que el texto nos identifica así? Dice, no, 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 no es ahora. No, 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 no es la hora de predicar a ustedes. Yo vine para la casa de las ovejas, para la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. También vemos en Lucas 4:34 y 35. ¿Alguien abrió los otros 3 versículos de Yo abrí Marcos? Marcos, sí, yo abrí Marcos. Por favor. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Qué tremendo. Entonces Jesús ahí dice, no es el momento que yo me revele a ustedes todavía. No, no, no até el valiente todavía. Yo vine para traer la buena nueva a la casa de Israel. Nosotros hemos visto también en Lucas 4:34-35, cuando Jesús dice al demonio, ¿no? Cállate, porque él estaba reconociendo a Jesús y estaba diciendo, este es el rey de los judíos, este es el Hijo de Dios Altísimo. Entonces, Señor Jesús no quería que fuera revelado su identidad todavía, porque no era el tiempo. El tiempo de la salvación de los gentiles acontecería después que él fuera llevado a la cruz. Y acá, en este contexto, ¿es cierto? Jesús no dejaba hablar los demonios. Vemos en Marcos 1:34b, que nosotros ya estudiamos eso en los sinópticos, en Marcos 3:11 a 12, para que no le descubriesen. Esas palabras escritas ahí son partes de las palabras de la narrativa en los sinópticos. Mateo 10:5 al 6, Jesús
dijo a sus discípulos cuando los envió a camino de gentiles, no vayáis, no predique a ellos, vaya únicamente a la casa perdida, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando los griegos buscaron a Jesús, y ahí regresamos a nuestro texto de los griegos, entonces él declara, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12, 23. Y ahí regresamos a este texto. ¿No es cierto? Los discípulos no comprendieron nada, porque cuando los discípulos llegan a Jesús llevando la información de que unos griegos estaban ahí queriendo hablar con él, y Jesús ya venía escapándose de varios que querían recibir un milagro o ser embedecidos o recibir su palabra, Jesús abrió algunas excepciones, ¿no es cierto? Como la mujer samaritana, pero estas excepciones ya vienen trayendo un seguimiento de cumplimiento de gracia desde cuando los extranjeros allá en el Antiguo Testamento podrían por gracia participar de la circuncisión y ser parte del pueblo del pacto. Entonces vemos algo tremendamente siendo escalonado. Escalonamiento es un crecimiento de una figura, de una imagen antiguo testamentaria o veterotestamentaria que va trayendo un significado más amplio para el Nuevo Testamento. Esto es lo que significa también sensus plenio, un sentido más amplio, un sentido más pleno, más completo. E aí, quando vamos vendo o cumprimento no Novo Testamento, vamos compreendendo com mais força o que o Senhor estava revelando no Antigo Testamento. Então, Jesus escuta a pergunta de los judíos, de los discípulos, e diz: não, para os griegos, então é uma señal de que o Padre me está dizendo que já é hora de ir a la cruz, não é certo? De ir a la cruz, não puedo mais estar ya terminó el tiempo, ya llegó el tiempo, el momento de atar el valiente, el momento de atar el dragón que es Satanás y que el evangelio sea predicado y abierto y expuesto a todas las naciones, cumpliendo aquí también la profecía que fue dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta simiente, ojo, no habla únicamente de una simiente de Abraham, sino que a simiente de Abraham es una revelación de la promesa de aquella simiente allá en el Edén. Entonces vemos que serán benditas todas las naciones. Jesús abre entonces el evangelio atando el valiente, el dragón, Satanás, la antigua serpiente, para que no engañe más a las naciones y las naciones puedan llegar a escuchar el evangelio que será anunciado a todo mundo, como nosotros hemos estudiado eso en Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 19, aquel que vino venciendo y para vencer sobre el caballo blanco, y su muslo está escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Evangelio eterno que es el Señor Jesús, que es el jinete sentado sobre su caballo, que es el Evangelio eterno. Entonces, nosotros siguiendo acá, los discípulos llegan, Jesús empieza a hablar solo, ha llegado ya el tiempo de que el Hijo del Hombre será levantado y yo traeré todos para mí. Empieza a hablar solo, es un monólogo, Dios está hablando con él, los discípulos no entienden nada, escuchan una voz, pero para él les suena como un trueno. Algunos decían que era un trueno, otros decían que Dios le estaba hablando. E realmente Jesus declara que é momento de partir e é momento de sua muerte, ¿no es cierto? En donde el evangelio estaría abierto para todos los pueblos, extendiendo a todos los gentiles. Esta hora anunciaba también su muerte, su misma muerte, el cumplimiento de la mayor misión del mundo, rescatar el reino al tirano usurpado y poner en libertad a los cautivos, conforme Lucas 4, 18, 19, cumpliéndose la profecía de Isaías 61. Yo vine para dar libertad a los cautivos, ¿no es cierto? Repartiendo así el botín con su pueblo. Enseguida se escuchó una voz del cielo confirmando que Jesús debería entregarse. Por lo que Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Y cuando yo fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. Y acá más fuerte se cumple
digamos, no profecía, sino que la tipología de Moisés levantando la serpiente allá en el desierto. Jesús dice, cuando yo fuere levantado, atraeré todos a mí mismo. Está hablando de su muerte. Además de la expresión utilizada por Jesús en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer de los cielos como un rayo. Mira qué interesante. Ese texto no estudiamos él acá en profundo, pero ahora lo menciono. Explica que su muerte y su resurrección echaría el dragón de las regiones celestiales, es decir, al subir al cielo, Jesús enviaría a Satanás a la prisión y comenzaría a reinar con la iglesia. La iglesia entonces pasó a juzgar al mundo entero por medio del evangelio al convertirse en el cuerpo de Cristo. Apocalipsis 2:26. Qué interesante. Lea Apocalipsis 2:26 rápidamente. Lucas 2, Lucas 22:30. Estoy apurado, hermanos, porque el tiempo es corto para una clase tan minuciosa, tan llena de detalles. Apocalipsis 2:26. ¿Tú Apocalipsis tienes? 2:26. Al Sí. que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones, el que venciere. Mira qué cosa tremenda. La iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús, que está reinando ahora con Cristo Jesús, ya tiene autoridad sobre las naciones. Nosotros tenemos autoridad sobre las naciones y tiene varios otros versículos acá que nos va a mencionar esta autoridad que tenemos sobre las naciones. Es decir, estamos sentados juntamente con Cristo en regiones celestes, en donde estaba reinando Satanás, que fue lanzado, fue atado. Ahora la iglesia se ha vuelto el estándar del correcto, es quien juzga al mundo entre lo bueno y lo malo. Entonces, eso ya está pasando ahora. Entre lo correcto y lo equivocado, entre lo amargo y el dulce, entre la luz y las tinieblas, como dice Isaías 5:20. Hay del que dice amargo, dulce, dulce, amargo. Hay lo que llama luz, tinieblas y tiniebla, luz. ¿No es cierto? ¿Quién es el estándar que va a mostrar al mundo que eso está mal? Es la iglesia. Entonces, ¿qué rol estamos cumpliendo ahora dentro del reino de Dios? Como jueces, jueces del mundo. Si saca los jueces del mundo en el sentido de que somos la norma, el estándar de vida, la manera como se debe vivir, y la gente, ya escuché hermanos en grupos minoritarios, esos grupos que defienden ideología de género, diciendo que nosotros y la Biblia somos el problema, la iglesia es el problema y la iglesia es un problema grave para ellos. ¿En qué sentido? En un sentido de prohibiciones, en un sentido de restricciones. Estamos enseñando a los niños a crecer con una mentalidad restrita, llena de barreras. Para ellos, la gente tiene que vivir como le da la gana, como vemos hoy en día mucha gente viviendo en Europa, países como Londres, por ejemplo. Vi una frase, estaba leyendo un libro esta semana pasada que decía así, eh, Dios probablemente no existe. Atrás, mira, una publicidad atrás de todos los microbús de Londres. Dios probablemente no existe. Entonces, despreocúpate y viví tranquilo. Esta es la frase que ronda en todos los microbús de Londres, hermanos, de Londres. Entonces, en Londres está un país ateo. Es decir, la frase ya que dice despreocúpate ya introduce que hay que tener una preocupación con una rendición de cuentas que alguien les predicó. La Biblia y la iglesia, pueblo de la norma, acorde a la voluntad de Dios. Entonces, si no tiene este pueblo que nos acuse, que nos juzgue, que nos pone normas, que nos limita, estaríamos viviendo como nos da la gana, estaríamos viviendo tranquilos. Entonces, hermanos, ¿cuándo que la iglesia será callada? Cuando el diablo será suelto. Ahí tenemos que entender que va a haber un momento de gran tribulación, no para nosotros. El diablo será suelto, la iglesia de algún momento, de alguna forma, el pueblo de Dios, como dice en Daniel, los santos del Altísimo reinarán hasta que llegue la soltura de Satanás. Estamos en Daniel capítulo 7.
y capítulo 12. Hermanos, trae eso de forma muy clara. Quizás la próxima clase, que será nuestra literatura apocalíptica, en donde vamos a recorrer todas las escrituras apocalípticas, ¿no? Parte de Daniel, Zacarías, Jeremías, Isaías, Apocalipsis, y vamos a cerrar nuestra clase con esta literatura apocalíptica, viendo cómo coaduna, cómo concorda todas las escrituras con eso que estamos aprendiendo en esta clase. Ahora, mira lo que, cómo terminamos acá. Cuando Jesús resucitó, él declaró a la iglesia que todo poder le fue dado en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18. Tomando así el reino del tirano, entregado en las manos de la iglesia y entregando en las manos de la iglesia, diciendo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto es reino, hermanos. Esto es gobierno. Nosotros estamos toda la vida sujetos a la servidumbre de la muerte. Está escrito en Hebreo capítulo 2, versículo 15. Estábamos toda la vida bajo la servidumbre de la muerte por causa del que reinaba, imperaba sobre la muerte, Satanás. Una vez que fue preso Satanás, para no engañar, la iglesia tuvo la primera resurrección, como hemos leído versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis, que la iglesia estaría reinando con Cristo. Entonces, la iglesia ahora está reinando con Cristo. Versículo 5 dice así, la primera resurrección, mira, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, nosotros vamos a tener nuestra primera resurrección es cuando nosotros nos convertimos, ¿no es cierto? Nosotros nos convertimos. Cuando los hermanos que murieron antes que venga el Señor Jesucristo, que resucitaron en Cristo, es decir, si Jesús viene el día que yo ya he partido para la gloria, yo voy a probar la resurrección, porque participé en la primera resurrección, la resurrección física, visible, corpórea, pero con cuerpo transformado, con cuerpos transformados. Y aquellos que estarán vivos, está dicho eso en 2 Tesalonicenses, capítulo 4, no me falla la memoria, subirán a los cielos, serán arrebatados en Cristo Jesús. Esta segunda venida visible de Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá, acontecerá juntamente con un desastre en el mundo y una gran tribulación para aquellos que no tienen a Cristo, que no están reinando con Cristo, que no pertenecen al reino de Cristo. Ellos estarán pasando gran lucha, como dice en Mateo 24. Ay de aquellos que estarán embarazadas o en el campo en aquel día, que oren para que no sea en invierno, ¿no es cierto? Es una forma de decir que a quienes no pertenecen al reino de Dios estarán en gran apuro, estarán sin lugar para esconderse, como dice en Apocalipsis capítulo 6, dice, ellos clamarán a los montes y a los outeros, caed sobre nosotros y escondednos de la faz del Dios Todopoderoso. Hermanos, no será nada fácil para los impíos que disfrutan este mundo la manera como quieren, como la parábola de Lázaro y Rico, viven a manera como quieren, hacen de todo sin restricciones, no tienen estándar, no tienen límites, no tienen un patrón de vida, sino que hacen y encima hacen todo lo malo y para ellos le parece cosa extraña, como hemos aprendido en las epístolas paulinas, en epístolas generales, en primera de Pedro, que nosotros no corramos con ellos en sus devasos caminos. Hermanos queridos, nosotros que estamos en Cristo Jesús, ahora mismo estamos sentados, estamos junto con Cristo en regiones celestes, reinando con Él. Él ha quitado este reino usurpado en las manos de Satanás y nos ha entregado a nosotros por su gran misericordia e infinita bondad. Nosotros que pertenecemos no tenemos que temer, tenemos que estar felices y contentos a causa de su segunda venida.
tenemos que amar su segunda venida. Entonces acá comprendemos lo que Jesús está diciendo acerca del Evangelio, este capítulo 12, a partir del versículo 20 de Juan, ahora queda más claro para que ustedes puedan comprender. Amén. Juan 20, 23, estamos llegando casi al final, habla del poder dado a la iglesia, exactamente lo que estamos hablando de cómo este poder fue dado a la iglesia. Mira capítulo 20, 13, perdón, 20, 23, que dice así de Juan: a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este es el mismo pasaje de Mateo 18, cuando dice, lo que atardes en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatardes en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué poder es este? Como dice allá en Apocalipsis capítulo 3, también al que venciere, les daré las llaves del reino, ¿no es cierto? Y lo que, como dice, la puerta que yo abro, nadie cierra, y la puerta que yo cierro, nadie abre. Es como el poder de la iglesia, es como un poder de Jesucristo entregado en las manos de la iglesia que puede hacer todo lo que Jesús hace en su nombre, en su nombre. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, lo estamos disfrutando lo que Cristo tiene. Lo que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. No tiene como la cabeza está en un lado y el cuerpo en otro, hermanos. Y tenemos eso evidente en las escrituras, que nosotros no estamos únicamente con Cristo como invitados, nosotros pertenecemos a Cristo como forma orgánica de su cuerpo. Es una cuestión de orgánica, una cuestión orgánica inseparable. No podemos separar. No es que quiero elegir las cosas que me gustan en Cristo. Esos son los falsos cristianos, de que nosotros hablamos en todos los estudios que hicimos. ¿No es cierto? Que quiere elegir lo que le gusta del Evangelio. No, nosotros tenemos que comer cabeza, que se comió en la Pascua, cabeza, pata y entrañas. No se puede dejar nada fuera del cordero. Tenemos que comer todo. La parte dura, difícil, buena. No se puede dejar que sobre nada del cordero. Nosotros pertenecemos a Cristo y estamos en Cristo. Como Juan mismo dijo en capítulo 6, 66, que dijo así, muchos de sus discípulos, a partir de aquel momento que Jesús llamó para comer de su carne y beber de su sangre, es decir, ser uno con Él, está dentro de Él y Él dentro de ustedes pertenecer en la misma parte orgánica, inseparable. Si se saca la cabeza de una persona, la matamos. La iglesia es cuerpo y cabeza. Entonces, muchos lo abandonaron. ¿Quién los abandonó? Abandonó a aquellos que estudiamos en hebreo, que eran desobedientes, que realmente no pertenecían. Los que vemos ahora acá en las partes siguientes de Juan, de la primera epístola de Juan, capítulo 2, que dice, dejaron a nosotros porque no eran de nosotros. Los apóstatas, aquellos que realmente nunca han creído, aquellos que realmente nunca fueron hijos, aquellos que realmente, conforme Juan 10, nunca fueron ovejas. ¿No es cierto? Como Jesús dijo, ustedes no creyeron porque no eran de mis ovejas. Entonces, estos sí se perderán. Y entonces la iglesia tiene este poder de predicar el evangelio, este poder del evangelio, de pedir todo lo que queremos en Cristo y conseguir, de declarar el evangelio en predicación, en querigma y transformar la cabeza, la mente y el corazón de una persona, como nos pasó a nosotros. A nosotros de una noche para un día no vimos nada de eso y de repente el Evangelio nos libertó, nos quitó de la muerte a la luz, lo que mucho habla el apóstol Juan, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ¿no es cierto? De la mentira a la verdad. Qué tremendo, ¿no? Ahí viene primero de Juan varios textos interesantes que marqué algunos nomás, ¿no? Cuando Juan dice, soy testigo ocular, el mensaje que él ha predicado es este, dijo Juan. ¿Y qué mensaje es?
que Dios es luz, lo que está en tinieblas no pertenece a Él. Esta gran oposición que Él siempre presenta entre luz y tinieblas, y 1:8 también habla acerca del pecado y ser pecador, ¿no? Es bastante interesante, yo puse acá solo para comentar, porque si decimos que no tenemos pecado y cómo estamos confrontando verdad con mentira, ¿no es cierto? Somos mentirosos. Y si decimos que no hemos pecado, es decir, que no somos pecadores, hacemos Dios mentiroso. Nosotros mentimos y decimos que no pecamos. Si decimos que no nacimos pecadores, estamos haciendo Dios mentiroso. Qué cosa, ¿no? Primera de Juan 2, 4 al 6. Conocer a Jesús implica guardar sus mandamientos y andar como él anduvo, bajo pena de ser un mentiroso. Y el texto sigue diciendo. Y acá en Primera de Juan, él hace comparaciones interesantes. Mundo y Dios. Quien es amigo de Dios es enemigo del mundo. No podemos amar el mundo y a Dios. Segunda cosa, muerte y vida. Quien está en Cristo tiene la vida. Quien no está tiene la muerte. Otra cosa que él compara es siempre luz y tinieblas. Si tú eres de la luz y tiene que estar con Cristo. Si tú eres de la tiniebla, no está con Cristo. Mentira y verdad. Si tú eres mentiroso, por eso siempre él hace esa conexión, ¿no? De encontrar en dónde está el mentiroso, en ese sentido, ¿no? Si no guarda los mandamientos de Dios y usted dice que lo conoce, eres un mentiroso. Mentiroso no es de Dios. Seguimos. Luz y tinieblas. Ahí viene el amor al mundo. Aquel que ama el mundo son los anticristianos, ¿no es cierto? Pertenece al reino anticristiano. Juan 2:18 habla de los anticristos, aquellos que no son de nosotros. 20, el primero de Juan 2:22 y después 4:20 vuelve a hablar del mentiroso, el que niega a Jesús y no ama a su hermano. Entonces habla del amor y de que desprecia. El que no ama no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, es mentiroso. Si es mentiroso, es porque dice que conoce, pero no lo conoce en sus acciones, en sus hechos. Y habla de la promesa de la vida eterna. ¿Qué promesa nos hizo Dios? ¿En qué consiste eso? Es el reino. ¿Se acuerda que en la teología juanina, reino de Dios es equiparado a vida eterna? Cada vez que Juan habla de vida eterna, está hablando de un reino presente y futuro. Es decir, reino de Dios está traducido en Juan como vida eterna. Entonces, otra vez, Juan nos dice que debemos tener certeza de nuestra salvación, y esa certeza es la victoria que está sobre el mundo, que vence al mundo. ¿No es cierto? Nosotros vencemos al mundo porque tenemos convicción, certeza de nuestra salvación. Todos esos textos hablan de esta certeza y de la promesa de la vida eterna. Si Cristo nos ha prometido la vida eterna, ¿qué duda tenemos? Para Juan eso es imposible de caminar junto. Yo tengo la vida eterna en Cristo, pero no estoy cierto si me muero, soy salvo. Para Juan es inconcebible, eso no existe, ¿no es cierto? Ah, y también lo que siempre hablamos desde el inicio, el espíritu, ¿no? La esencia del justo, que hasta mismo comentó hermano Mario Leguizamón en la reunión pasada. La esencia siempre va a ser transmitida por el espíritu. Juan deja eso bastante claro. Dice, aquel que hace justicia, en esencia, su espíritu, nosotros vamos a sentir que él es justo. El que hace justicia es justo. Segunda de Juan trae, a ver, sí, ahí tiene todavía primera de Juan 3:7, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es como una receta que Juan nos da acá. ¿Cómo nosotros identificamos? El que no hace justicia y el que no ama a su hermano es hijo del diablo. Es por ahí que va Juan con su teología. Mira eso. Y ahí cuando llega acá en esos versículos, acá abajo, capítulo 3, 4, 6 y 5 dice así, perdón, 6 no, 5, ¿no? Versículos 6 y 8. Probad a los espíritus, el espíritu transmite lo que somos en esencia. Probad, hermanos, los espíritus son de Dios. Eso nos enseña Juan, para que no confundamos. Y me parece interesante también cuando Juan dice que nosotros vamos a descubrir la verdad de quiénes son de nosotros si perseveramos en él.
cuando al final los que perseveraron realmente eran de nosotros. Es interesante que él nos da todas las recetas, todas las tips, pero al final dice que solo aquellos que perseveraren que realmente serán reconocidos como hijos de Dios. Y ahí habla eh, Dios versus el mundo, ¿no es cierto? Acá ya en el capítulo 4, después capítulo 4 7 hasta todas esas referencias hasta el capítulo 5 1 nos habla del amor de Dios, que Dios nos ha amado primero y quien ama a Dios tiene el amor de Él perfeccionado, que no vive por el temor de la ley, no obedece a Cristo por el miedo de la ley, sino que por el amor de Cristo Jesús. Nosotros somos obedientes a sus mandamientos, no por miedo, sino que por amor. Y este amor no viene de nosotros, porque el texto dice, no que le hemos amado a Él, sino que Cristo, Dios, nos ha amado primero. Dios, probando su amor para con nosotros, nos ha enviado a su Hijo. Él nos ha amado primero. Y después habla del pecado de muerte, declarando a nosotros que el Hijo de Dios es guardado del pecado de muerte y el maligno no le toca. Interesantísimo ese pasaje, porque él dice que hay pecados que son de muerte. Nosotros vamos a pecar, dice, que si decimos que no somos pecadores y que no pecamos, no tenemos pecado, no hemos pecado, somos mentirosos. Entonces dice, pero hay pecados que son de muerte. Y esos pecados que son de muerte, Dios guarda, Dios nos libra. Al Hijo de Dios, Dios le guarda. Dios sabe librar, como dice el apóstol Pedro también, de tentación a sus hijos. Dios guarda al Hijo de él del pecado de muerte. ¿Qué pecado de muerte? Para nosotros hay uno solo, ¿no? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es un par de cosas, ¿no? Cuando realmente nosotros no somos nacidos del Espíritu de Él, eso será declarado a través de nuestras acciones en nuestro diario vivir. Segunda de Juan nos habla de la verdad, a causa del conocimiento y la causa de la verdad, el conocimiento y el andar. Nosotros tenemos que no solo conocer la verdad, sino que andar también en la verdad. Y es por causa de la verdad que nosotros estamos siendo como dirigidos como hijos de Dios, ¿no es cierto? De 2 Juan 5 6 que es un capítulo solo, habla del amor y recalca el asunto de la primera epístola, siempre repite todo lo que él habló del amor y lo que él habló de la verdad y de la mentira, habla ahí en esos dos versículos. A, a 2 Juan versículo 7 habla de los engañadores, vuelve a hablar de lo que habló también la primera epístola, los anticristos, y el 9 habla de los elegidos. Estos elegidos solo al final del siglo sabremos los que perseveraron en la doctrina de Cristo. Estos serán los elegidos. Muy interesante, acá está en 2 de Juan este pasaje que recién mencioné para ustedes. Cerrando acá nuestro trabajo de esta noche. Tercera de Juan nos habla de tres personajes. Uno se llama Gallo, que anda en la verdad y coopera con la verdad. El segundo es Diótrefes, que es simiente del maligno, y dice la palabra, el apóstol Juan mismo diciendo, no imites a lo malo, el que hace lo malo no ha visto a Dios, y ahí tenemos en una epístola, con un capítulo, esas tres figuras, y nos dice de lo que es bueno, que anda en la verdad y coopera con ella, de lo que es malo, qué impresionante, ¿no? En medio de la iglesia, una iglesia chiquitita, hay la simiente de Dios y la simiente maligna. Está ahí, presente en la epístola. Y la recomendación del apóstol Juan es que no imites a Diótrefes. Y Demetrio, que es un testimonio, el propio testimonio de la verdad, la propia verdad testimonia de él, que es un buen ejemplo, un gran hombre de Dios también presente en la tercera epístola. ¿No es cierto? ¿Y cómo se interpreta Apocalipsis en el contexto de las dos simientes, sus dos reinos? Es el texto de Apocalipsis 20 que yo compartí con ustedes ahí en PDF. Ese texto hay que ser estudiado con bastante calma, por eso les concedí el texto para que puedan leer en su casa, acompañando versículo por versículo, concentradamente, detenidamente, hermanos, les va a cerrar un montón de ideas y todo lo que hemos estudiado hoy. Al final, tenemos acá la pantalla que yo les había prometido de compartir.
no vamos a tener cómo arrancar, seguir con ella por causa de la hora, pero será nuestro primer asunto de la semana que viene. Como presentamos ya esta parte uno, esta línea uno, y les dice que son 4 líneas, ya vemos ahí a la segunda línea que vamos a ver, la tercera y la cuarta línea que vamos a comprender en todas las, digamos así, literaturas apocalípticas canónicas, ¿ok? Ahí tengo un diseño en donde podemos más o menos hacer una pantalla, una visión más completa de lo que es todo eso que venimos hablando, ¿no? Vemos acá unas flechitas que nos da el reino del dragón, el inicio, la primera muerte, primera venida de Cristo, hasta el valiente, y acá tenemos algunos textos que ya hemos comentado y leído. El dragón es apresado para no engañar a las naciones. A la cruz de Cristo recuperó el reino, repartió el botín, destronó a Satanás, entregó el reino a la iglesia, venció la muerte. Y ahí inicia acá, cuando el dragón es apresado, inicia el milenio, los 1000 años literal. Entonces tenemos inicio y tenemos el fin del milenio. En el inicio del milenio, cuando inicia el milenio, tenemos esas 2 pantallas azules acá a mi derecha, ¿no es cierto? La iglesia está reinando con Cristo. Después vamos a leer esos textos de 1 Corintios 6:2 que confirman exactamente eso. Dice que nosotros hemos de juzgar al mundo y cómo que no podemos juzgar entre uno y otro. Daniel 7:18 que habla que los siervos de Cristo, vamos, eso es solo una pantallita, amados, vamos a estudiar eso bastante tranquilo la clase siguiente, que es nuestra última clase. Como los siervos, los santos del Altísimo, que es el lenguaje que utiliza Daniel, los santos del Altísimo van a estar reinando, reinarán, ¿no? Reinarán con Cristo. 22, 27 y Mateo 19, 28 y los lugares celestiales donde estamos con Cristo ahora en Efesios 1, 3, 12, 6. Y estos son aquellos que participan de la primera resurrección. Estos de la primera resurrección estarán de Apocalipsis 26 y 2 Corintios 4, 6. Estamos reinando con Cristo ya. La cruz, ve una flechita acá, la cruz trajo la primera resurrección que nos dio el reino con la iglesia, con Cristo Jesús, y eso es el milenio. ¿Ok? Después vamos a ver acá el ladrón, el dragón es suelto. Tengo un texto para compartir con ustedes para la próxima clase, que es Apocalipsis 17, hermanos. Tremendo, tremendo, tremendo. Mucha revelación de Dios en este Apocalipsis 17 que nos hace comprender más un montón de cosas. Es de la historia contada de vuelta, pero con otro ángulo. Amén, queridos. No tenemos tiempo para preguntas, desafortunadamente. Ah, vamos a estar entonces orando para concluir nuestra clase. Amén. Ah, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar con el hermano Miguel Torra, ¿puede ser? Sí, ¿ahí me escucha? Sí, te escuchamos, sí. Vamos ahora. Señor amado, te damos gracias en esta noche por este momento en el cual hemos podido aprender de tu palabra. Señor, no es algo que ha pasado por casualidad, sino que todo tiene un propósito, que podamos ser parte de un reino que se está extendiendo a través de este mundo, a pesar de la oposición que pueda llegar a haber por parte del enemigo. Sabemos que el mal no prevalecerá siempre, sino que un día, cuando Jesucristo vuelva, este cosmos, como se dice, va a ser restaurado. Pero mientras tanto, mientras estamos en esta tensión del ya, pero todavía no, te pedimos por favor que nos des la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para poder vivir en medio de este mundo y poder ser un canal a través del cual la vida de otros pueda ser bendecida. Que a través de nuestro ejemplo, de nuestra predicación, y de todo lo que hagamos para la gloria tuya, en dependencia tuya y para tu gloria, otras personas puedan conocerte. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Una sonrisa únicamente para la foto, por favor.
Ahí estamos, a ver, a ver, a ver. Ahí sí, ahí sí. Mil gracias, hermanos. Dios los bendiga muchísimo. Hermanos, nos Chao, vemos chao. pronto. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones, Bendiciones. hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chao.